La banda cambiaria. Información sin reservas. Lo que vamos a escuchar es una nota muy reciente que le realizamos justamente en estos días, en estos últimos días del año 2022, a Daniel Jofra, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón, los conocidos como el Sindicato de Aceiteros, quien analiza junto con nosotros y nos cuenta un poco cómo es este nuevo acuerdo salarial que elevó por encima de los 300.000 pesos el salario inicial de los trabajadores del sector, una paritaria que se abre a cuenta de 2023 y por supuesto un análisis y un balance del año que termina y perspectivas para el año que comienza. Escuchamos a Daniel Jofra. La banda cambiaria. Seguimos, Álvaro, en la banda cambiaria, y esta semana sí que ha habido una noticia en términos de paritaria, porque en los últimos días la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón de la República Argentina, nosotros lo llamamos el gremio de los aceiteros en general, han logrado un acuerdo en la paritaria salarial aceitera que llevó el básico a un poquito más de 319.000 pesos. Vamos a dialogar con Daniel Jofra, que es el secretario general de la Federación, que tan amablemente nos atendió un poco para analizar no solamente este acuerdo, sino también hacer un balance de este año que ya termina. Hola Daniel, Álvaro Torriglia y Sandra Sicaré te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Gracias por atendernos. Daniel, bueno, en un momento tan complejo como el actual, lograron un básico que tengo entendido está al tope del ranking, pongámosle entre comillas, a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es un aumento muy bueno para lo que hoy son los salarios nacionales, ¿no? A nivel nacional, que son muy bajos. Bueno, de hecho tenemos arriba del 42% de pobreza. En esto siempre aclaramos de que confunden a la sociedad con los porcentajes. Entonces, por ahí hay gremios que consiguen arriba de un 100% y los salarios son muy bajos. Entonces, en esa situación, los porcentajes no tienen mucho sentido porque no alcanzan a satisfacer las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución. Y nosotros realmente con los compañeros de San Lorenzo hemos tenido una muy buena paritaria, ya hace 2 años que venimos negociando conjuntamente y bueno, da resultado. Evidentemente la unidad en la lucha da muchos resultados y si no se puede lograr a nivel general se debe hacer a nivel sector. Da la sensación, por lo que mencionabas, Daniel, que más allá de esta unión sindical, que bueno, es para destacar, ¿no? Porque les ha permitido también consolidar una base mayor, en un escenario y en un contexto de inflación, es clave empezar a pensar las negociaciones salariales con pisos salariales de ingresos, ¿no? Como decía, los porcentajes no sirven si los pisos son bajos. Sí, yo creo que primero hay que determinar conceptualmente qué es lo que busca uno cuando habla de salario, ¿no? Es decir, claro. Algunos dicen la canasta familiar, otros dicen la canasta básica, otros hablan de inflación. Me parece que el mercado nos lleva a discutir de tal manera de retenernos con el salario, ¿no? Algunos se atreven a decir también de que los salarios generan inflación. Tenemos una inflación de casi el 100% y tenemos el 42% de pobres. Así que esa teoría se cae, pero me parece que la discusión o el desafío que tenemos los dirigentes es determinar qué salario satisface esa nueva necesidad que no la plantean aceiteros, sino que está dentro de la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución. Son 9 necesidades y que cada necesidad tiene un valor y que eso lo hace el INDE. Lo único que no hace el conformado, que es lo que hacemos nosotros a través de Sergio Relovis, que es nuestro asesor en economía.
Digamos, la fórmula de cálculo a lo que defienden a lo largo de todos estos años se va consolidando ya no solamente en el gremio aceitero, sino que a lo mejor con más o con menos otros gremios empiezan a mirar esa forma de discutir salarios. Y lo que pasa que nosotros hace del 2004 que venimos en Rosario, cuando se empezó a discutir por empresa, que la primera empresa fue Dreyfus, empezamos a discutir. Nosotros en ese momento teníamos de asesor a Horacio Zamboni, y él nos decía siempre, no se queden solos, traten de que los demás gremios se contagien de esta manera de discutir, porque aparte se ajusta a derecho. Entonces me parece que en ese sentido, en un principio no se tenía mucha fe, porque uno cuando tiene bajo salario, porque nosotros trabajando en estas mismas empresas éramos pobres, o sea, lo único que discutíamos era sobre la línea de la pobreza. Y bueno, en ese sentido, cuando uno tiene bajo salario piensa que se está lejos y siempre pide lo que dice el mercado, y nosotros consideramos que el salario lo fijan las necesidades. Bueno, me parece que cuando uno conceptualmente, y más los trabajadores, saben qué es lo que le corresponde para vivir dignamente, y pelea, porque la fuerza te la da la conciencia. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Vos nombrabas a Horacio Zamboni, y recuerdo que también lo que decía en aquellas épocas es algún día todos van a querer ser aceiteros o a actuar como el gremio aceitero. ¿Estás viendo que se va cumpliendo eso? ¿Lo perciben ustedes con el trato con otros gremios, con otros trabajadores? Mirá, nosotros hace 18 años que discutimos de esta misma manera, nunca hemos cambiado conceptualmente de qué es lo que pretendemos para que un trabajador tenga un salario digno, ¿no? No con la expectativa que uno tenía en ese momento, cuando uno cree de que tiene la razón, piensa de que el resto va a seguir. Obviamente que siempre hay una especulación y decir, bueno, a ver cómo le sale a esto. Pero ya pasaron muchos años, debería haber más gremios que realmente peleen. O sea, hay una admiración hacia aceitero, pero también la excusa de no pelear lo mismo que aceitero es el hecho de que nosotros trabajamos en empresas multinacionales, en los agronegocios, en donde piensan de que por eso nosotros tenemos esos salarios. Y yo siempre le digo que yo hace 30 años que estoy en la industria aceitera y estuve más de 12 años con un sueldo de pobreza en la misma empresa. Y también les digo de que hay otras empresas que no son agroindustriales, que están en el Mediterráneo, que no tienen puerto, que algunas son extrusoras, algunas son envasadoras y pagan el salario que nosotros discutimos a nivel nacional. Entonces, bueno, ojalá que no admiren solamente el salario que conseguimos, sino que empiecen a aplicar, que empiecen a decir, bueno, nosotros queremos el salario que establece la ley de contrato de trabajo, que lo hace el INDEC, que lo realiza el INDEC, el cálculo, y bueno, estará en ver a ver quién lo puede pagar y quién no. Bueno, si no lo pueden pagar, que presenten los balances, que esa es otra de las cosas que las organizaciones tienen que exigir y que está dentro de la ley, que exijan los balances a ver quién es lo que no pueden pagar ese salario. En ese sentido, digo, ¿hay algún trabajo que estén realizando más intergremial para poder armar algo juntos con otros gremios, para incluso un poco que el resto de los gremios también empiece a pensar de esta otra manera, ¿no? Discutir un salario que te permita vivir y te permita vivir dignamente? Digo, ¿están trabajando con otras asociaciones gremiales también o no? Mira, nosotros empezamos a trabajar con los sindicatos que no están dentro de la federación
o no son de nuestra organización, pero que somos del mismo sector, por lo menos para que entendamos de la necesidad de unirnos. El ejemplo te lo di al principio con los compañeros de San Lorenzo. Claro. No es lo mismo pelear dentro de la cadena productiva de los agronegocios con un solo gremio que pelear 3 o 4 gremios. Entonces, bueno, empezamos por la gente que es aceitera, por la gente, en algún momento hicimos lazo con los compañeros Urgara, y bueno, creo que en algún momento vamos a dejar de lado las diferencias que tenemos como dirigentes sindicales y vamos a pensar en que la unidad es el camino, ¿no? Y esto no lo digo como una frase hecha, sino porque la realidad lo demuestra así, y nosotros en ese sentido hemos conseguido muy buenos resultados, a través de charla, a través de concientización, a través de que otros compañeros también entiendan por qué nosotros venimos peleando de esta manera. ¿Cómo estás viendo el año 2023 para los trabajadores? Bueno, realmente es preocupante porque la situación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país cada vez está más complicada, ¿no? A ver, nosotros enfocamos la situación económica, solamente miramos la inflación y no miramos los bajos salarios que hay. Y si hemos tenido momentos muchísimos peores de inflación en los últimos años de Alfonsín, ¿cierto? Con 4.000% en un año. Entonces me parece que en ese sentido la obligación que tenemos hoy los dirigentes sindicales es plantarnos en subir el salario y que, bueno, la inflación la controle el gobierno, no a través de los salarios, porque está claro de que con 42% de pobres, si no echan la culpa de que los aumentos salariales son inflacionarios, se cae esa teoría. Pero bueno, ojalá que podamos entender los dirigentes, porque los trabajadores tienen necesidades. Muy difícil, si no hay democracia sindical, que los trabajadores puedan revertir esa situación. Pero bueno, por lo menos que los dirigentes sindicales empiecen a mover sus organizaciones, sus herramientas que tenemos por ley y por la Constitución Nacional, como la huelga, ¿no? Es decir, me parece que esa es una herramienta fundamental que nosotros la utilizamos cuando la negociación no termina en buenos términos, cuando las patronales obviamente nos obligan a realizar una medida. Hoy hace 2 años atrás estábamos pensando si la fiesta la íbamos a pasar en la puerta de la fábrica, que de hecho hicimos así, en Dreyfus y en algunas empresas más, porque veníamos de 20 días de huelga y no podíamos solucionar esa situación. Bueno, son los grandes especuladores, los grandes monopolios, las grandes empresas que quieren dominar al trabajador. Bueno, hay trabajadores que no lo permitimos. ¿Y pensás que quizás el año próximo se vea alguna reacción por parte de los gremios en general, algún activismo o conflictividad mayor en busca de tratar de recuperar algo de lo perdido en el salario? Ojalá. Hasta ahora no, salvo los gremios que ya vienen luchando, hay gremios que son de primer grado, que tratan de hablar con nosotros, que son de otra rama, y de ver. Tampoco tenemos una receta para que todos puedan tener el salario que nosotros peleamos, porque cada uno tiene su realidad. Nosotros tenemos una organización que desde el trabajador hasta la federación pensamos igual y tiramos todo para un mismo lado, pero cuando vos tenés una federación que no pelea, que está con la excusa de que la CGT no consigue nada, que las centrales no consiguen nada, bueno, si se complica para algunos sindicatos de base. Entonces, me parece que nuestra responsabilidad está en concientizar en la medida de que nos permitan y hablar con quien sea necesario para que se enteren por nuestra voz
la experiencia que es luchar por el salario mínimo vital y móvil, que lo venimos haciendo desde el 2004 en Rosario y del 2009 a nivel nacional. Daniel, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con la Banda Cambiaria, te deseamos a vos, a todos tus compañeros también de la Federación, un excelente fin de año y bueno, estaremos seguramente nuevamente hablando por estos micrófonos a lo largo de 2023, que tengas unas buenas fiestas. Bueno, le agradezco muchísimo a ustedes que están siempre, que son la voz del movimiento obrero. Y obviamente deseo fervientemente que el 2023 sea un año de lucha de las organizaciones sindicales, de la clase trabajadora, para poder recuperar todo lo que hemos perdido desde los militares hasta acá y la democracia no nos pudo devolver. Así que creo que a través de las movilizaciones, a través de la huelga, lo podemos llegar a lograr. Un abrazo muy grande a ustedes. Gracias, muchas gracias. Y así pasaba Daniel Jofra, el secretario general de los aceiteros de la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso, de los trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Jofra, que nos ha contado un poco cómo fue esta paritaria, las perspectivas del sector gremial en este sentido. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.